La narrativa comienza con el joven rey Salomón, un alma humilde y profundamente devota, arrodillado en oración, en la quietud de la noche. Bajo el manto estrellado de Jerusalén, su voz se elevaba con sinceridad. No pidió riquezas deslumbrantes, ni una larga vida llena de lujos efímeros, que a menudo corrompen el alma. Su ruego sincero a Dios fue por algo mucho más trascendente: sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia y equidad. Deseaba discernimiento para distinguir entre el bien y el mal, para guiar a Israel por los caminos correctos. Dios, complacido por la pureza de su petición y la nobleza de su corazón, le concedió un don extraordinario. Este don divino se manifestó dramáticamente en el famoso juicio de las dos mujeres y el niño, un evento que asombró a todos. Dos madres reclamaban al mismo infante, con sus argumentos entrelazados en un nudo de desesperación y mentiras. Salomón, con una perspicacia asombrosa que parecía venir de lo alto, propuso dividir al niño en dos partes iguales. La verdadera madre, conmovida por un amor incondicional y desgarrador, renunció a su derecho para salvar la vida del pequeño. Su acto de sacrificio reveló la verdad, y la sabiduría de Salomón brilló con una luz inconfundible. Su discernimiento, su capacidad para ver más allá de las apariencias y penetrar en el corazón humano, asombró a todos los presentes. El pueblo de Israel reconoció en él la mano de Dios, un rey bendecido con una comprensión profunda de la justicia. Con esta sabiduría divina como su guía, Salomón procedió a establecer un reino de esplendor sin precedentes y de gran prosperidad. Jerusalén, bajo su reinado, se transformó en una ciudad majestuosa, un faro de civilización y un centro de fe inquebrantable. Sus calles se llenaron de vida, sus mercados rebosaban de bienes, y sus edificios se alzaron con una nueva grandeza. La construcción del glorioso templo fue la joya de su corona, un símbolo imponente de la alianza eterna con Dios. Los mejores artesanos y materiales fueron traídos de todas partes para erigir esta morada sagrada. Sus muros se levantaron con una magnificencia que dejaba sin aliento a quienes lo contemplaban, un testimonio de devoción. El templo se convirtió en el corazón espiritual de la nación, un lugar donde la presencia de Dios se sentía palpable. La fama de Salomón y la grandeza de su reino se extendieron rápidamente por todas las naciones circundantes, como un eco poderoso. Los relatos de su sabiduría, su inmensa riqueza y la paz que reinaba en Israel viajaron a tierras lejanas. Estos cuentos despertaron la curiosidad de monarcas y eruditos, quienes anhelaban presenciar tal maravilla. Esta reputación atrajo incluso a la enigmática reina de Saba, una gobernante poderosa y astuta de un reino distante. Ella viajó desde los confines de la tierra, emprendiendo un largo y arduo viaje a través de desiertos y montañas. Llegó con una vasta caravana, cargada de especias exóticas, oro puro y piedras preciosas de incalculable valor. La reina deseaba poner a prueba la legendaria sabiduría de Salomón con enigmas y preguntas difíciles, esperando sorprenderlo. Sin embargo, al presenciar la inteligencia del rey y la magnificencia de su corte, quedó completamente maravillada y sin palabras. No solo la sabiduría de Salomón la impresionó profundamente, sino también la organización impecable de su reino. Observó la devoción de su pueblo y la prosperidad que florecía bajo su gobierno, todo lo cual la dejó asombrada. Ella exclamó que la mitad de la grandeza de Salomón no le había sido contada, superando todas sus expectativas. Este primer acto de su reinado estableció la cúspide de su poder y su profunda conexión con lo divino. Fue un período de paz duradera, de prosperidad inigualable y de una profunda conexión con lo sagrado, bendecido por Dios. Todo ello cimentado en la obediencia inicial de Salomón y la sabiduría que le fue otorgada generosamente por el Creador. Su reinado parecía ser la encarnación de la promesa divina, un modelo de cómo un rey debería gobernar. Los años pasaron, y la gloria de Salomón continuó creciendo. Su reino se expandía,
y su fama se consolidaba. Sin embargo, en el corazón de esta grandeza, una sutil pero peligrosa semilla de cambio comenzó a germinar. La prosperidad y el poder trajeron consigo tentaciones que, poco a poco, empezaron a desviar su camino. El rey, en su afán por asegurar alianzas políticas y expandir su influencia, comenzó a tomar muchas esposas. Estas mujeres no eran de Israel, sino princesas de naciones extranjeras, cada una con sus propias costumbres. Con ellas llegaron también sus dioses y sus prácticas religiosas, ajenas a la fe monoteísta de Israel. Al principio, quizás, Salomón creyó que podría manejar estas influencias, manteniendo su propia fe intacta. Pero la constante presencia de estos cultos paganos en su palacio empezó a erosionar su devoción. Sus esposas, con el tiempo, lo persuadieron para que les permitiera construir altares y lugares de adoración. Estos santuarios se levantaron en las colinas alrededor de Jerusalén, visibles para todo el pueblo. Lo que comenzó como una concesión por amor o política, se transformó en una aceptación tácita de la idolatría. Gradualmente, el corazón de Salomón, que una vez fue puro y devoto, comenzó a inclinarse hacia otros dioses. La sabiduría que Dios le había concedido parecía nublarse ante la seducción de lo mundano y lo prohibido. Él, el constructor del templo, el hombre que había rogado por discernimiento, ahora permitía la abominación. Se apartó del camino que Dios le había ordenado seguir, olvidando los pactos y las advertencias divinas. La desobediencia se instaló en su reino, y la luz de la verdad comenzó a atenuarse bajo la sombra de los ídolos. Las consecuencias de esta apostasía no tardaron en manifestarse, trayendo consigo la ira de Dios. El Señor se apareció a Salomón, expresando su profundo disgusto por su infidelidad y su alejamiento. Dios anunció que, debido a su desobediencia, el reino sería dividido después de su muerte, una dolorosa sentencia, aunque no sería en sus días. Por amor a David su padre, el castigo se cerniría sobre su descendencia. Esta profecía marcó el trágico declive de un reinado que había comenzado con tanta promesa y bendición divina. El esplendor de Salomón, aunque aún visible, ahora estaba teñido por la amargura de su propia caída espiritual. La fragilidad humana había prevalecido sobre la sabiduría divina, un recordatorio sombrío para todas las generaciones. Así, el rey más sabio de la historia se convirtió en un ejemplo de cómo incluso los más dotados pueden perder el camino. Aunque su reinado había alcanzado una cúspide de paz y prosperidad, cimentado en la sabiduría divina, la historia de Salomón, sin embargo, tomó un giro sombrío, pues el poder y la opulencia comenzaron a desviarlo. Lentamente, un conflicto espiritual se gestaba en su corazón, un alejamiento de la devoción inicial. El rey, una vez humilde y enfocado en el bienestar de su pueblo, ahora buscaba alianzas políticas y placeres mundanos que lo apartaban de los mandamientos divinos. Su corazón, antes puro en su búsqueda de sabiduría, se inclinaba hacia la vanidad del mundo. Comenzó a casarse con numerosas mujeres extranjeras, princesas de naciones paganas, una práctica prohibida que buscaba consolidar su imperio a través de uniones estratégicas. Estas mujeres, cada una con su propia cultura y creencias, trajeron consigo a sus dioses y sus ritos idolátricos, infiltrándose sutilmente en la corte real de Jerusalén. Las influencias corruptoras se extendieron como una sombra, afectando el corazón mismo del reino. Salomón, quien una vez fue el más sabio de los hombres, elogiado por su discernimiento, empezó a ceder ante las peticiones de sus esposas, permitiendo la construcción de altares a deidades paganas en las colinas que rodeaban la ciudad santa. Los ídolos de Moab, Amón y Sidón se alzaron, profanando la tierra dedicada al Dios único. Esta desobediencia se profundizó, y la luz de su sabiduría, antes tan brillante, comenzó a atenuarse ante la creciente sombra de la idolatría y la apostasía. Su corazón se dividió, y su fidelidad a Dios se debilitó con cada nuevo altar pagano erigido.
Las consecuencias de su desviación no tardaron en manifestarse, pues Dios, en su justicia, le anunció un castigo severo por su infidelidad y la ruptura de su pacto. Aunque por amor a David, su padre, el reino no sería dividido durante la vida de Salomón. La sentencia era clara. Después de su muerte, el reino sería fragmentado, despojado de su unidad. Este segmento final de su vida resalta la trágica caída de un hombre inmensamente bendecido, un rey que lo tenía todo: sabiduría, riqueza y la gracia divina. Su historia se convirtió en un poderoso recordatorio de la fragilidad humana, incluso para aquellos dotados de dones extraordinarios. Subrayaba la importancia inquebrantable de la fidelidad a Dios, a pesar de la grandeza, la sabiduría o las tentaciones del poder terrenal. La gloria de Salomón se vio empañada por su propia elección de desobedecer, dejando un legado de esplendor y a la vez de profunda advertencia. Su reinado, que comenzó con una promesa divina y una sabiduría sin igual, terminó con la sombra de la idolatría y la inminente división de su amado reino. La lección de su vida resonaría a través de las generaciones futuras, un testimonio de que ni la mayor sabiduría puede proteger de la caída cuando el corazón se aparta del camino de la rectitud y la obediencia. Los altares paganos, una vez símbolos de alianzas, se convirtieron en monumentos a su fracaso espiritual, marcando el declive de su reinado glorioso. El templo, que él mismo había construido con tanta devoción, ahora coexistía con santuarios a dioses ajenos. Una dolorosa contradicción. La paz que había caracterizado sus primeros años comenzó a desvanecerse, reemplazada por la inquietud y la semilla de la discordia que germinaría. Su corazón, que una vez fue un faro de discernimiento, se oscureció, incapaz de ver el peligro inminente que sus decisiones traían. La reina de Saba, que había quedado maravillada por su inteligencia, nunca habría imaginado la transformación que sufriría su alma. La obediencia inicial que le valió la bendición de Dios se trocó en rebeldía, y con ella, la promesa de un reino eterno se vio comprometida. La sabiduría que le fue concedida para gobernar a su pueblo con justicia se desdibujó ante la seducción de los placeres y el poder absoluto. Así, la historia de Salomón se erige como una parábola eterna, recordando que la verdadera grandeza reside en la fidelidad más allá de cualquier riqueza o conocimiento mundano. Su caída no fue repentina, sino un lento y gradual desvío, una serie de pequeñas concesiones que erosionaron su fe. El eco de sus errores resonaría en la historia de Israel, un sombrío presagio de futuras divisiones y sufrimientos. La tragedia de Salomón no fue la falta de sabiduría, sino la falta de voluntad para usarla en obediencia a Dios. Su legado, portanto, es dual, un testamento de esplendor y una advertencia eterna sobre la fragilidad del corazón humano.